Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Hola Gonzalo. Sarela, ¿cómo está? Qué rico volver a estar con ustedes, con nuestro programa, un espacio para la población con discapacidad de nuestro departamento y de Colombia. Hacía días que no estábamos de nuevo en la cabina. Sí, por cosas de la pandemia, pero todo saldrá bien y seguiremos adelante con nuestro programa, trayendo información a todas las personas que requieren saber sobre discapacidad en acción. Sí, bienvenidos otra vez. Pasamos un periodo muy bonito, soportamos paro, soportamos pandemia y aquí estamos hoy con grandes invitados, tanto en la cabina como siempre nuestros corresponsales que nos apoyan desde su labor cotidiana. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, hoy en nuestra sección Aprendamos de Discapacidad tenemos dos informes muy especiales con nuestros periodistas, reporteros de la red santanderiana. Primero, nuestro amigo Luis Francisco Corso nos va a narrar y contar sobre el marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad en el territorio colombiano. Nos va a hacer una breve introducción sobre 4 aspectos básicos y legales sobre este gran marco legal que hay para personas con discapacidad. Es como un ABC sencillo para podernos ubicar dentro de este gran contexto legal en Colombia. Hola, para el programa Discapacidad en Acción, les vamos a hablar del marco normativo que establece y garantiza los derechos de las personas con discapacidad en el territorio colombiano departamental y municipal. Y esos derechos son derechos fundamentales y derechos económicos, sociales y culturales. Y el marco normativo es, primero vamos a hablar de la ley 361, que es la ley del 7 de febrero del 97, en cuyo objeto es implementar la integración social de las personas con discapacidad. Esta ley habla de integración social y hablar de integración es como hablar de segregación porque es donde no se les permite ni se les garantiza la participación plena y efectiva en la sociedad a las personas con discapacidad. Siempre los invitamos o los mantenemos, pero ahí como objeto del asistencialismo, pero más no como sujeto de derechos que puedan participar plena y efectivamente. Seguidamente tenemos la ley 982 del 2005, que es la ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad auditiva y las personas sordociegas en Colombia. De igual manera, esta norma establece todas las exigencias y requisitos y herramientas y productos de apoyo que se deben garantizar para la población con discapacidad auditiva, para la inclusión social de toda esta población. Seguidamente tenemos la ley 1145 del 10 de julio del 2007. Esta ley, su objeto es organizar el Sistema Nacional de Discapacidad y dictar otras disposiciones. ¿Y qué es el Sistema Nacional de Discapacidad? Es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la colocación en marcha de los principios contemplados en dicha ley en el país para garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad. Y esos principios son enfoque de derecho, equidad, solidaridad, coordinación, integralidad, corresponsabilidad social, sostenibilidad del sistema que nunca se da y transversalidad y el último es concertación.
En su momento, el Sistema Nacional de Discapacidad está conformado por 4 niveles, o estaba conformado por 4 niveles. Por el Ministerio de Salud y la Protección Social como ente rector del sistema. Segundo, por el Consejo Nacional de Discapacidad como ente consultor y asesor de las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Tercero, los comités departamentales y distritales, que su función de los representantes es asesorar, concertar y hacer veeduría y deliberar la formulación de las políticas públicas, planes y programas y proyectos que se ejecutan en pro y beneficio de la población con discapacidad en el departamento. Y por último, tenemos los comités municipales de discapacidad, locales y comunales. Y de igual manera, su responsabilidad de los representantes es eso: concertar, velar y hacer veeduría y deliberar la formulación de las políticas públicas y de igual manera planes, programas y proyectos que se ejecuten en pro y beneficio de la población. El 8 de febrero de 2019 salió el decreto 179, donde asignó la rectoría del sistema a la alta consejería para la participación de las personas con discapacidad, que esa consejería está bajo la coordinación de Jairo Raúl Klopatowski. Y así es que está conformado el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia. De igual manera, tenemos la ley 1346 del 31 de julio del 2009, que es la que adopta la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006. La ley 1346 aprueba, es la convención, perdón, no la adopta, sino la aprueba. Y eso es para que se garantice a través de los estados partes las recomendaciones o exigencias que están en el artículo 4, con el fin de promover programas, proyectos, legislaciones que vayan en pro y en contra de la discriminación de las personas con discapacidad. De igual manera, Colombia hizo el proceso de ratificación de la convención el 10 de mayo del 2011 y cuya proceso salió a la luz pública a partir del 1 de junio del mismo año. Esto es parte del marco normativo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia y departamento, municipios y área metropolitana de Bucaramanga. Les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, para el programa Discapacidad en Acción. Chao, chao. Y también nos acompaña Diego Jonathan Moreno. Nos va a hablar sobre comunicación aumentativa, alternativas para la población con discapacidad cognitiva. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Diego Jonathan Moreno. Soy una persona con autismo. Soy representante de la discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad de Bucaramanga. Y hoy les quiero hablar de lo que es la comunicación aumentativa y alternativa. Bueno, básicamente de qué son los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos sistemas son formas de expresión diferentes al lenguaje hablado, que como sus siglas lo dicen, tienen como objetivo aumentar, de aquí lo aumentativo, o compensar, de allí lo alternativo, lo que son las dificultades de comunicación y lenguaje que muchas personas con discapacidad intelectual o motriz pueden tener en esta área.
Esto pues es un apoyo importante porque la comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para lo que es relacionarse con los demás, aprender, disfrutar, para participar en la sociedad. Y gracias a sistemas como estos, pues el que una persona con autismo no haya desarrollado el lenguaje no tiene por qué ser un impedimento. Además de que de estos sistemas pueden beneficiarse personas de cualquier edad, o sea, ya sean niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y estamos hablando de personas que por alguna razón no hayan podido desarrollar el lenguaje o la comunicación con normalidad, o que tengan alguna discapacidad que implique perder el habla o el lenguaje. Entonces, las personas con discapacidad que pueden hacer uso de estos sistemas de comunicación aumentativos es muy variado. Tenemos desde personas con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, las personas con autismo, bueno, que es lo que yo tengo, varias enfermedades neurológicas como la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Tenemos la esclerosis múltiple, el Parkinson, las distrofias musculares, los traumatismos cráneoencefálicos, las afasias. O sea, cualquier condición que pueda afectar el habla o el lenguaje, básicamente. Bueno, condición no, síndrome o trastorno. También aquí hay algo importante que hay que decir, y es que estos sistemas no es que sean incompatibles con el lenguaje. O sea, no es que una persona que se comunique usando estos sistemas no va a aprender a nunca comunicarse como los demás. O sea, esto no es como el lenguaje de señas, que el lenguaje de señas es como un idioma aparte, sino es un complemento a la comunicación natural. Es complementario a lo que es la rehabilitación del habla. Además, pueden ayudar mucho aun cuando rehabilitar el habla no es posible. La ventaja es que estos sistemas son muy flexibles porque se pueden introducir a edades muy tempranas cuando se observan dificultades en el lenguaje oral, en el desarrollo de la comunicación, cuando hay un accidente, una enfermedad que provoca deterioro en la comunicación. Así que tampoco existe evidencia de que el uso de estos sistemas inhiba o interfiera el desarrollo de la recuperación del habla. Bueno, en estos sistemas se utilizan varios recursos. Se utilizan los símbolos, pueden ser fotografías, dibujos, pictogramas, palabras, letras. Se usa también recursos gestuales como son la mímica, los gestos, signos manuales. Pero todo esto requiere productos de apoyo. Lo importante es que esto se pueda adaptar a las necesidades de la persona. Y bueno, los productos de apoyo pueden ser recursos tecnológicos como comunicadores, sintetizadores de voz, computadores, tablets, teléfonos móviles. La ventaja de estos recursos tecnológicos es que, como muchos de estos recursos son portátiles, entonces la persona va a tener acceso a este sistema de comunicación en cualquier lugar donde esté. Algunos de estos sistemas de comunicación no necesitan internet, o sea, todo el material es descargado a un teléfono móvil, entonces a veces el simple hecho de disponer un teléfono móvil, una tablet o un computador portátil puede ser lo que necesite para hacer este sistema. Pero también hay recursos no tecnológicos como son los tableros de comunicación, los libros de comunicación. Básicamente esto es un cuaderno donde se imprimen los pictogramas, las palabras. Puede ser un cuaderno donde se estructuran distintas actividades, donde se ensayan diálogos, conversaciones.
material que la persona puede tener acceso en cualquier momento en caso de requerirlo. También parte de estos productos de apoyo pueden ser los punteros, los teclados, los ratones adaptados. Entre los sistemas de símbolos que se usan, hay símbolos gestuales, que va desde el uso de mímica, gestos de habla común. Se puede usar un lenguaje asignado. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que el lenguaje de señas que usan las personas sordas no se considera un sistema de comunicación aumentativa alternativo porque constituye un idioma. Además que las personas sordas adquieren este lenguaje de forma natural. Como ocurre, al igual que ocurre con el lenguaje hablado. Digamos que estos signos están más diseñados a apoyar la comunicación. En esto radica la diferencia. También se usan los símbolos gráficos que, algunos son dibujos, otros son fotografías. Algunos combinan símbolos y letras, fotos. Los sistemas gráficos son muy útiles, por ejemplo, en personas con movilidad reducida. Porque básicamente la persona puede usar un puntero para usar los símbolos. Esto es muy útil ya en personas que tienen discapacidades motoras como el ELA, la parálisis cerebral. Los sistemas pictográficos tienen la ventaja de que se pueden usar en personas con un nivel cognitivo bajo o en etapas iniciales, hasta aquellas personas que tienen un nivel de comunicación muy rico y avanzado, aunque no tan complejo como el de una persona típica. Por cierto, hay un portal donde hay mucho material, que es el portal de Arasat. Es un portal español y mucho del material que allí está bajo licencia Creative Commons para que mucha gente lo pueda utilizar. Pero entonces, para que estos sistemas funcionen, es importante que la persona los use en el contexto adecuado, en los lugares reales, en situaciones de la vida real. Esto es lo más importante, o sea, conectar el uso de esos sistemas con el contexto diario. Esto requiere el apoyo de un asistente terapéutico, de una capacitación. Quizás esta es la parte más compleja, pero si un sistema SAT es utilizado de forma adecuada, puede marcar la diferencia en la forma como aprende y se comunica una persona con discapacidad intelectual. Y bueno, amigos, eso era todo lo que quería contarles el día de hoy. Nos vemos dentro de una semana y vamos a seguir con las siguientes sesiones y los siguientes invitados de este programa de Discapacidad Nación. Entonces, les mando a todos un muy fuerte abrazo y no se vayan, sigan en sintonía. ¡Chao! Zarela, ¿cómo te parecieron estos reportajes de nuestros dos compañeros? Muy interesantes los dos aportes. Luis Francisco Corzo nos encamina a llevar a cabo unos parámetros para todas las personas con discapacidad y sus familias, sus cuidadores, todos estos parámetros que debemos tener en cuenta en el momento de asumir una discapacidad. Y los comentarios que nos hace Diego Jonathan son unas enseñanzas claves para un manejo comunicativo asertivo con todas las personas con discapacidad. Para mí es una invitación, Zarela, una invitación cuando escucho cada vez que nuestro amigo Luis Francisco nos transmite su experiencia y profundizar en el tema marco normativo y legal. Es una invitación a que uno debe profundizar mucho más en estos temas. No solamente quedarse como en lo que conoce, sino darse cuenta de que existen herramientas en Colombia, un país donde se legisla bastante,
y hay muchas herramientas para el tema de derechos, para el tema de hacer de los derechos de las personas. Y lo de Diego me lleva a ubicarme en un contexto muy bonito, porque yo suelo usar los pictogramas como un método de aprendizaje. Utilizo mucho los mapas mentales para memorizarme un guión de teatro o un guión de turismo de los que nosotros manejamos en turismo. Y vaya que sirve. Y qué chévere que existan todas estas herramientas. Obviamente sé que son muy pocos minutos para conocer a profundidad sobre este tema, pero interesante, me gustó mucho el tema de este tipo de aprendizaje, ¿sí? De este tipo de ayudas que nos comentaba nuestro amigo Diego Jonathan. Sí, señor, tenemos mucho que indagar y hay mucho que investigar para ponerlo en práctica. Bueno, Sarela, ¿qué tenemos hoy como tema de la semana? El tema de la semana está dedicado a las madres cuidadoras, a todas aquellas personas que dedican su tiempo, su amor y todos sus cuidados a las personas que tienen alguna condición de discapacidad, ya sean por tener una edad avanzada o por tener alguna enfermedad. Pero esto amerita la dedicación, el tiempo, el amor de todos los integrantes de la familia, y por lo general una es la que dedica mayor atención para que estas personas se recuperen, logren establecer un horario de terapias, de medicamentos, ir al médico, cumplir con todos los requerimientos para que exista un avance a nivel médico y que esa persona pueda progresar y superar esta enfermedad o esta situación. Como dice en el teatro, ahora que estoy haciendo un taller de teatro interesante para guías de turismo, dicen todo lo que hay detrás de bambalinas que el público no ve. Ese es el papel de las personas cuidadoras. Sí, y merecen hoy todo nuestro agradecimiento por tanta dedicación, por tanto amor. Y hoy las autoridades colombianas están organizando los parámetros para que estas personas reciban un reconocimiento. Por eso, hoy nos acompaña la señora Clementina y la señora Ivonne, quienes nos darán la información desde su punto de vista, desde lo que ellas viven como madres cuidadoras. Ok, bienvenidos. Seguimos entonces con nuestro tema. Mire, ¿no? Sí, me van diciendo cuánto me queda de tiempo. Buenas tardes, doña Clementina Ramírez es una madre cuidadora y hoy nos acompaña y nos va a dar información importante para que la comunidad se entere de qué significa ser un cuidador familiar. Buenas tardes, Clementina. Por lo menos en mi caso, que poco conozco sobre el tema, me gustaría que en su experiencia me comentara qué es un cuidador familiar. Buenas tardes, como ya lo dijeron, mi nombre es Clementina Ramírez, he sido una de las promotoras acá en Santander de la ley del cuidador familiar. Un cuidador familiar puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser la mamá, la tía, la abuela, la hermana, cualquier familiar que cuida constantemente a una persona con discapacidad. Un cuidador familiar es la persona que cuida a una persona con discapacidad que depende totalmente de su cuidado, que para llevar una vida digna depende de otra persona para realizar sus labores, para poder comer, para vestirse, para bañarse, para movilizarse. O sea, que tiene que estar constantemente ahí las 24 horas del día prácticamente pendiente de esa persona. Algo muy parecido a lo que, digamos, se hace con el adulto mayor, que se cuida bastante de cuando tenemos como unas enfermeras que lo asisten y lo cuidan. Ese es como el rol también del cuidador, algo similar, ¿no es cierto, Clementina? Sí, exacto, cuidar a esa persona, a ese familiar que tenemos con discapacidad, que necesita nuestro cuidado. Lo que pasa es que a nosotros pues es muy difícil para que se nos asigne un enfermero o una enfermera para nuestro familiar, o un cuidador externo, que sería el que las EPS asignarían. Es muy difícil, toca con tutela, toca con demanda, no hay posibilidad que el médico por sí solo dé una orden. Entonces todo nos toca, y ese es el rol precisamente de nosotros, ir a luchar por todas las cosas que esa persona con discapacidad necesita, ir a hacer tutela, demandas,
toda clase de cosas para que esa persona tenga acceso a los derechos en salud, en educación, en todo. A nivel de congresos se están gestionando algunos parámetros para mejorar las condiciones de ustedes como cuidadores. ¿Qué se está pidiendo en esos parámetros? En la Cámara de Representantes hay un proyecto de la doctora Ángela Hernández, ya va en segundo debate, aprobado. Ahí se aprueba que el 24 de julio sea el Día del Cuidador Familiar acá a nivel nacional, ya que el 5 de diciembre es el Día del Cuidador Familiar Internacional. En otros países sí está aprobado ese rol, ese significado del cuidador familiar, y que se haga una caracterización de los cuidadores familiares. ¿Esa caracterización implicaría que recibirían algún beneficio económico por la dedicación y el tiempo que ustedes dan a todos sus familiares? No se habla ahí, no se habla de remuneración, se habla de que también, que es lo que venimos luchando, que podamos tener acceso a todos los programas del gobierno, tanto en vivienda, en educación, en salud y en todo, para tener una vida digna y una vejez digna, ya que hay muchas personas que cuidan toda la vida a esta persona con discapacidad, llegan a una edad avanzada y no tenemos una pensión porque no realizamos nunca un trabajo estable. En el Senado también hay un proyecto de ley, ahí sí se habla sobre el reconocimiento de nosotros los cuidadores y una posible remuneración, pero apenas va en primer debate. Iba a ser el segundo debate, pero no sé por qué razón lo suspendieron, entonces estamos a la expectativa. Hablábamos con Sarela al inicio del programa de que la labor del cuidador es como en el teatro, ese tras bambalinas que hay en una persona con discapacidad que a veces no se ve. Vemos la persona con discapacidad, la reconocemos, pero muchas veces no identificamos que detrás de ella, a su lado, hay un cuidador dando la vida, como Clementina nos dice, toda la vida, no es una temporada ni unos meses ni unos años, es toda la vida cuidando, apoyando en pro de la calidad de vida del ser querido, del ser amado, ¿no? Y yo sí creería que algún día sea reconocido también como labor, porque lo que ustedes dicen es cierto, es toda una vida entregada al servicio de otra persona, ¿sí? Que eso está incluido o lo han pensado dentro del tema de lo que está tramitándose a nivel del marco normativo. Pues sí, la idea es que se nos reconozca como grupo poblacional, se nos remunere, ya que nosotros si tenemos un trabajo, es un trabajo inestable por raticos, a horas, cuando nos escapamos un rato para poder también generar ingresos para nuestro hogar. Hay muchos cuidadores familiares que tienen no solo un hijo con discapacidad, tienen 2 y hasta 3 hijos con discapacidad por los cuales responder, y tristemente la mayoría somos mujeres cabeza de hogar, porque el hombre, hay muy pocos cuidadores, hay hombres cuidadores, eso no lo vamos a negar, y los felicito porque aceptan y porque luchan junto a la mujer por este hijo, pero la mayoría salen, se van, dejan a la mujer sola con esa carga y esa responsabilidad. Son mujeres o son madres, hermanas, familiares que a veces no tienen una vivienda propia. En esta pandemia muchos de los cuidadores familiares se volvieron gitanos, de lado en lado, de pieza en pieza, no tienen una estabilidad económica. Muchas veces así la persona tenga un cartón, tenga un doctorado, tenga algo, no puede ejercer, ¿sí? Tenga un título, no puede ejercer porque primero está esa persona con discapacidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que en el transcurso del tiempo esta persona pueda estar en la sociedad y defenderse por sus propios medios, porque uno también piensa el día que uno falte, ¿qué va a hacer de esa persona con discapacidad si se queda sola? Entonces esa es otra incógnita, porque que yo sepa, no hay sitios donde reciban a estas personas con discapacidad cuando se quedan solas, porque bienestar familiar antes lo hacía, pero ahora con sus nuevos cambios solo llegan hasta los 18 años. Cuando una persona ya pasa a los 18 años, ya bienestar familiar tampoco
tiene ni ninguna responsabilidad. Entonces, son cosas que uno a veces, todo eso cae bajo la responsabilidad del cuidador familiar. Sí, hay mucha responsabilidad en ese ámbito y de corazón le agradecemos a usted y a todas las madres cuidadoras que dedican su tiempo y han dejado sus sueños de lado para darle prioridad a esa personita que necesita tantos cuidados y tantas atenciones. Bueno, y Clementina, que es una abanderada no solamente en su noble y amorosa labor de madre cuidadora, sino una abanderada en la lucha de los derechos de los cuidadores. Saca tiempo para su vida, tiempo para su hijo, ¿sí? Y tiempo para estar luchando por los derechos de los cuidadores. Muchas gracias, Clementina, por acompañarnos. Gracias por su tiempo y sé que muchas personas cuidadoras saben de su noble labor y la gran lucha que se está llevando en Colombia. Bueno, muchas gracias, y lo que deseamos también es tener representación en los comités municipales, departamentales y nacionales de cuidadores familiares. Yo por ahora soy representante en el comité municipal, pero como invitada de acá de Bucaramanga. Pero la idea es que tengamos no solo voz, sino también voto, para que sepan todos cuál es la problemática de nosotros, la real problemática, y la idea es también trabajar junto a las personas con discapacidad, ya que nosotros los cuidadores por muchos años hemos trabajado por los derechos, que se les respeten los derechos a las personas con discapacidad, y por eso también queremos que se nos respeten nuestros derechos. Gracias. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, y en nuestra sección Rompiendo Barreras tenemos hoy una gran invitada, ya que nuestro tema es el cuidadores, madres cuidadoras, personas cuidadoras. Y nuestra invitada, Ivonne Lerma, una madre cuidadora. Bienvenida, Ivonne, a nuestro programa Discapacidad en Acción. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quiero pues aprovechar la oportunidad para decir lo duro que nos toca a nosotras las madres cuidadoras con las CPS, lo difícil que nos pone las barreras, que nos dificulta cada día las CPS con nuestros hijos. Es muy complicado la lucha porque nos demoran o nos quitan de manera intermitente los insumos a nuestros hijos, nos niegan la oportunidad de que ellos sean valorados por especialistas, aun siendo ya solicitados o enviados por otro médico tratante. Esto me ha sucedido a mí, por lo menos Comeva EPS es una de las EPS en las que me ha hecho ir al mismo especialista urología pediátrica 3 veces. ¿Para qué? Para que me le haga la solicitud a mi hija de que sea valorada por un mismo especialista de cirugía y urólogo en la institución donde ella duró 2 años hospitalizadas, para que me le realicen un cierre de vesicostomía, haciendo parte de su malformación gastrointestinal más conocida como una cloaca compleja. En 2 ocasiones anteriores, hablando de 6 y 4 años, la EPS siempre me daba respuesta de que estaba en auditoría. Finalmente me dicen que se vence la orden. Hace 15 días, exactamente el día 23 de julio, volví donde el especialista me hizo por tercera vez esta misma solicitud. Esto con el fin de que a la niña ya le puedan cerrar esa vesicostomía para prevenirle más infecciones urinarias. Estoy en espera y Comeva no me ha dado respuesta. Entonces, esto, si se le suma a que nos están quitando de manera intermitente todos los insumos que ellos requieren, como en el caso de mi hija, 300 pañales por su vesicostomía, cambios cada 4 o 5 horas, los pediasures, que son 6 latas para el mes, donde se le debe de dar 4 teteros al día de 190 por gastrostomía. Ivonne, en su vida cotidiana, como madre cuidadora, tiene obviamente sus compromisos que nos acaba poquitico, imagínense los minutos que nos habló, ya toda la ocupación que tiene como madre cuidadora. Aparte de esa labor fuerte que implica el cuidado de su niña, ¿qué más hace Ivonne? Pues Ivonne es una madre pulpo. De Ivonne. Yo me llamo la madre pulpo porque todas las madres que nos toca afrontar sola la vida con nuestros hijos, nos tenemos que convertir en eso, en la lucha con la CPS, llevar una agenda semestralmente o mensualmente con los especialistas, el estar pendiente de que nos cumplan con los insumos, que si nos hicieron, si nos lo negaron, el cuidado que requieren nuestros hijos para su salud,
para prevenirle todas sus infecciones, por lo menos en el caso de María Salomé, infecciones urinarias que pueden ser recurrentes si yo no tengo los mismos cuidados. Asimismo, convertirse uno en médicos, en enfermeras, llevarlos a terapias cada día, cumplir uno con sus obligaciones de hogar. Eso es un poco muy difícil para todas las mamás, pero lo hacemos con el amor que nuestros hijos despiertan en nosotros. Ivonne, yo sé que usted vive en arriendo, ¿verdad? ¿Cómo hace para solventar todo esto económicamente? Yo soy una mamá que trato de luchar a vender en lo que yo más pueda hacer, ¿sí? Por ejemplo, hago desayunos sorpresas, ofrezco almuerzos a domicilio por WhatsApp los fines de semana, saco a la venta pechugas rellenas, tamales, hago rifas en algunos eventos, pues esa es la forma de yo como decir, rebusco mi vida, ¿no? Para poder subsistir, para poder sobrellevar mi vida también en lo económico. Una anécdota que haya tenido como madre cuidadora, porque nos decía al principio que esa lucha con las EPS es fuerte, ¿sí? Una anécdota que recuerde fuerte en una EPS que le haya pasado. La más fuerte fue hace como 5 años o de pronto menos, que me estaban negando una cantidad de cosas de mi hija, entre esos el cambio de botón de gastrostomía. Ella se alimenta por un botón de gastrostomía que estaba en su momento reventado, se le filtraba la mitad de la nutrición. Sumado a esto, pues la continuidad que debía tener con su temprana edad de la valoración para la cirugía de un implante auditivo y muchas otras situaciones que estaban atrasadas. Tuve la colaboración de los periodistas de RCN en su momento que me hicieron una entrevista en Comeva. Acababan de decirme uno de los administrativos que aún no estaban las cosas que la niña requería, que seguían en cotización. Pero cuando se enteraron de que estos periodistas estaban haciéndome la entrevista en la parte de afuera, al frente del edificio, me llaman en ese mismo instante para decirme que ya me habían solucionado todo. Fue cuando tuve la oportunidad de conocerme con la jefe regional de servicio al cliente, la doctora Marta Patricia, que fue la que me colaboró en solucionarme todo. En cuestión de 2 meses ya estaba mi hija con todo lo que se le estaba requiriendo desde hacía 3 y 4 años atrás. Esto pues le da a uno la fortaleza de saber que existen derechos y que los tenemos que luchar a diarios contra viento y marea. No se dan las cosas en su momento, pero no podemos tampoco bajar la guardia. Y lo más reciente fue un plantón que tuve que hacer con mi hija en la sala CID de la 27, también de Comeva, porque me estaban de nuevo quitando los insumos de ella. Bueno, esa es la vida de nosotras los cuidadores familiares. Nos convertimos en enfermeros, en médicos, en profesores, en todo lo que, psicólogos, en todo lo que usted se pueda imaginar. Somos, como Ivonne dice, unos pulpos para todo, en sostener nuestro hogar económicamente y en todo. Esa es la realidad y lo que vivimos los cuidadores familiares de personas con discapacidad. Sí, las personas cuidadoras se vuelven expertos en todo el tema, conocen de la parte médica, conocen de la parte legal, conocen de la parte de trámites, se vuelven expertos en muchos temas que a veces uno dice, wow, ni a veces ni los asesores o que están en esos sitios saben, y ustedes lo conocen más a profundidad, porque es una lucha cotidiana, no es todos los días de sol a sol, 365 días al año, como decía Clementina, toda la vida. Muchas gracias, Ivonne. Un mensaje para las madres cuidadoras y las personas cuidadoras, ya que ustedes son unas luchadoras, yo siempre llamo unas Wonder Woman, unas mujeres maravilla, que asumen la vida de una forma increíble, y más ahora que acabamos de salir de una situación, como nos comentaba Clementina, fuerte de pandemia. Un mensaje para todas las cuidadoras y cuidadores para que sigan en esa noble labor. Pues en mis experiencias, invitar a las madres que no se sientan, o sea, que si sienten desfallecer, que no pierdan la fe en Dios, porque la verdad está en Dios y la misericordia sí existe, y Dios nos ha sacado muy bien librados a mi hija y a mí. Pasa uno por muchas adversidades, sí tiene uno sus días tristes, sus días agotadores, pero así mismo nos restauramos y volvemos a salir como el ave fénix, con nuestros hijos triunfadores. Muchas gracias a ustedes, personas que tienen esta experiencia como cuidadores, madres cuidadoras. Ustedes son realmente parte importante, digo vital en este
tema de la población con discapacidad. Muchas gracias por sus aportes, sé que la audiencia muchos se identifican con ustedes y bienvenidas, y recuerden que aquí siempre los micrófonos van a estar atentos y abiertos para escucharlas. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a usted. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Bueno, siguiendo con nuestras secciones, ahora vamos a actualizarnos con las noticias, como dicen por ahí, frescas sobre los temas que tienen que ver con la parte de la población para discapacidad, temas que nos ayudan a actualizarnos y estar como a la vanguardia de qué está pasando en Colombia y en el mundo, porque ahora tenemos noticias no solamente acá, sino del mundo. Gonzalo, qué interesante lo que está ocurriendo en el turismo a nivel mundial. En este momento tengo entendido que se está aprobando una nueva norma de ISO 9000 para el turismo accesible. ¿Nos puedes contar de qué se trata? Sí, Sarela, esa es una excelente noticia. Primero que todo, pues me gustaría contarte a ti y a nuestro apreciado público qué es una norma ISO. Una norma ISO es un documento, un estándar mundial, ¿sí?, que da unos lineamientos específicos para cumplir con unas características especiales a nivel industrial o empresarial o en un sector específico. En este caso, por lo menos, que un documento tenga la connotación de ISO, Colombia forma parte de la organización ISO internacional, significa que el 75% de los países que están allá asociados y que pertenecen a este comité, o sea, de los 164 países, el 75, o sea, más o menos 124 países están de acuerdo con ese estándar. ¿Qué significa para nosotros? Que cerca de 124 países están completamente de acuerdo en que debemos implementar estándares de sistemas de gestión y de calidad respecto al turismo accesible. ¿Qué es una norma ISO? La norma ISO tiene una estructura. Muchas de las personas que nos escuchan y que están a nivel industrial, inclusive a nivel estatal, han escuchado la famosa ISO 9001, que es como la más famosa, la ISO 45000, que es también el tema de seguridad y salud, y varias otras normas. Esta norma que acaba de salir mantiene la misma estructura de ellas, capítulos, títulos, para que sean compatibles, ¿sí? Y la norma lo que pretende es que todos los destinos turísticos del mundo, inclusive también aquí estamos con Colombia, empiecen a cumplir con unos estándares ya de calidad para poder prestar realmente un turismo para todos, un turismo que cumpla realmente con todo eso que siempre hemos soñado las personas que buscamos un buen turismo, donde también se formulen aspectos claves para la formulación de políticas, ¿sí? Una adecuada infraestructura, y esto involucra todas las partes interesadas del turismo, la cadena de valor, ¿sí? Esperemos que esto próximamente ya empiece aquí para Colombia, esperamos que sea año 2022 empiece a incursionar, pero por ahora es algo nuevo, no tiene ni un mes de haber salido este estándar internacional, pero para el turismo accesible es la mejor noticia que hemos podido tener. Tenemos un estándar internacional de certificación de destinos en temas de accesibilidad. Ya podemos pasear todos con la tranquilidad de que tenemos las garantías para acceder a unas condiciones más accesibles y que le permitan a todas las personas, sea en silla de ruedas, totalmente invidentes o en la condición que cada uno viva, que puedan disfrutar un paseo sin restringirse por el hecho de cumplir con unas normativas internacionales. Entonces es muy interesante para todos, porque todos tenemos derecho a pasear y a conocer el mundo. Y en igualdad de condiciones. Nuestro compañero Giovanni Liscano, a través de una noticia del Comité Departamental de Discapacidad, está buscando en pleno goce de los derechos para las personas con discapacidad que sean garantizados por la Administración Departamental. Con nuestro corresponsal tenemos noticias de los resultados de la reunión que se generó en la Gobernación de Santander. Adelante, Giovanni. Gracias, apreciados compañeros. Un saludo muy especial para toda nuestra amable audiencia de este excelente programa de Discapacidad en Acción. Bueno, en buena hora me permito
pues dar buenas noticias del Comité Departamental de Discapacidad de Santander. El pasado martes 10 de agosto se celebró una mesa de escucha allí en la Gobernación de Santander. Esta mesa estuvo integrada por el señor gobernador de Santander, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, los secretarios de Desarrollo y del Interior, igual que sus funcionarios de estas secretarías. También hicimos parte los diferentes representantes de las diferentes discapacidades ante el comité departamental. Después de esta excelente y maravillosa y amplia escucha, se pudieron dar las buenas noticias que aquí estamos enunciando, y es de que hay luz verde para que se inicie el debido proceso de la política pública para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras de los 87 municipios del departamento de Santander. Entonces, ya por fin pudimos desentrabar el tema de discapacidad allí en la gobernación. Entonces, porque ya teníamos 6 años de estar estancados, pero bueno, gracias a Dios en buena hora se descentraba esta situación y a trabajar se dijo. Entonces invito a todos los compañeros para que nos pongamos las pilas, a ver cómo vamos a participar en la formulación y construcción de esta política pública. Esta política pública, después de que se haga este documento, se debe de aprobar en la Asamblea del Departamento, pero se debe de aprobar con fuente de financiación. Y esta política pública es el documento que después de que se apruebe con fuente de financiación se convierte en ley, o sea que es de obligatorio cumplimiento de la administración departamental cumplir con las personas con discapacidad, en que las personas puedan gozar y disfrutar con los derechos ya garantizados a través de este documento. Entonces, también pues vamos a luchar y a trabajar para que también lleguen a todos ustedes los diferentes programas que hay en las diferentes metas de plan de desarrollo. Entonces, esta y muchas noticias vendrán después. Muchas gracias. Bueno, y nuestra tercera noticia de qué se está haciendo en discapacidad, tenemos a nuestro corresponsal Jorge Enrique Penagos, quien nos informa sobre el decreto 098 de 2021 de la Alcaldía de Piedecuesta. Esto conforme a la ley 1145 de 2007 que nos explicaba Luis Francisco Corso en nuestro audio de Conociendo Discapacidad, ¿sí?, sobre el marco legal. Y es donde nos cuenta cómo la Piedecuesta convoca a elección de los representantes de la sociedad civil para personas con discapacidad. Nos habla de que hay un cronograma y el paso a paso y etapas. La primera etapa ya culminó y entra una segunda a la inscripción de candidaturas. Si las personas con discapacidad de Piedecuesta están interesados en participar, con mucho gusto pueden escribirnos a nuestro correo. ¿Cuál es nuestro correo, Sarela? Discapacidad en Acción Santander @gmail.com. Y con gusto lo comunicaremos con Jorge Enrique Penagos y él les ayudará a orientarlos sobre las debidas inscripciones para formar parte de este comité. También las personas que quieran comunicarse directamente con la Alcaldía de Piedecuesta, Secretaría del Interior, allí les pueden dar toda la información sobre este proceso de elecciones. Decreto 098, 7 de julio de 2021, por medio del cual se convoca a elecciones para escoger a los representantes de la sociedad civil que conformarán el Comité Municipal de Discapacidad, CDM, del municipio de Piedecuesta, Santander. El alcalde del municipio de Piedecuesta, Santander, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular las previstas en la Ley 1145 de 2007, la Resolución 3317 de 2012, el documento ABC de los comités
comités territoriales de discapacidad la sentencia C-935 de 2013 de la Corte Constitucional, el decreto 2107 de 2016, el artículo 12 del decreto presidencial 1784 de 2019, el decreto 076 del 24 de mayo de 2021 y el decreto 093 del 29 de junio de 2021 y considerando, primero, que mediante el decreto 076 de 24 de mayo de 2021 se dictaron nuevas disposiciones respecto a la conformación del Comité Municipal de Discapacidad en el municipio de Piedecuesta y demás aspectos concernientes a tal conformación. Segundo, que mediante decreto municipal 093 del 29 de junio de 2021 se modificó el artículo 3º, el parágrafo primero del artículo 4º y se suprimió el artículo 12 del decreto 076 del 24 de mayo de 2021. Tercero, que de acuerdo con el artículo primero del decreto municipal 093 del 29 de junio de 2021, que modificó el artículo tercero del decreto municipal 076 del 24 de mayo de los presentes, el Comité Municipal de Discapacidad estará integrado por dos puntos. Primero, el alcalde, quien lo presidirá, o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Segundo, el secretario de salud, o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Tercero, el secretario de educación, o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Cuarto, el secretario de tránsito y movilidad, o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser del rango directivo. Quinto, el secretario de Desarrollo Social o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Sexto, el secretario del Interior o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Séptimo, el secretario de Infraestructura o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Octavo, el secretario de Desarrollo Rural y Económico o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Noveno, el secretario general y de las tecnologías de la comunicación o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. Décimo, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. 11. El secretario de Hacienda o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. 12. El director de Interpiedecuesta o a quien delegue por escrito como su representante, quien debe ser de rango directivo. 13. 9 representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente composición. 2 puntos. A. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad física. B. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad visual. C. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva. D. Un representante de las organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad mental y o cognitiva. E. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad múltiple. F. Un representante de las organizaciones de personas con sordoceguera. G. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial. H. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad víctimas del conflicto armado. I. Un representante de las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad del correspondiente ente territorial. Cuarto, que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo primero del decreto 093 de 29 de junio de 2021, la elección de los representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y de los representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la atención de las personas con discapacidad señaladas en el artículo 16 de la Ley 1145 de 2017 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, se hará conforme a la convocatoria pública adoptada por la Administración Municipal. 5. Teniendo en cuenta lo anterior, el alcalde del municipio de Piedecuesta, Santander, mediante el presente acto administrativo, convoca a las organizaciones de personas con discapacidad, a las personas jurídicas que trabajan con esta población y a la población con discapacidad, familias y o cuidadores no agremiados a participar en la elección de representantes de la sociedad civil del Comité Municipal de Discapacidad. De esta manera se da cumplimiento al artículo 15 de la Ley 1145 de 2007, en el que se definen los comités municipales de discapacidad como niveles de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la inclusión social de las personas con y en situación de discapacidad. Sexto,
Con el fin de garantizar la participación en las elecciones para la conformación del Comité de Discapacidad, la Alcaldía del municipio de Piedecuesta, Santander, procede a indicar los términos y tiempos en que se llevará a cabo la respectiva convocatoria. Para tal fin, decreta: artículo 1. Convóquese a elecciones para escoger a los representantes de la sociedad civil que conformarán el Comité Municipal de Discapacidad CDM del municipio de Piedecuesta, Santander. Artículo 2. Establezcase el cronograma para la elección de representantes de la sociedad civil del Comité de Discapacidad del municipio de Piedecuesta, Santander, de la siguiente manera: 2 puntos. Cronograma de elecciones del Comité de Discapacidad del municipio de Piedecuesta, Santander. Actividad número 1. Socialización de la convocatoria y el cronograma con representantes de organizaciones de personas con discapacidad, líderes de personas con discapacidad y otros actores claves, por ejemplo, presidentes de juntas de acción comunal. Fecha de inicio: 26 de julio de 2021. Fecha de cierre: 6 de agosto de 2021. La frase de la semana. Bueno, excelente programa. Aprendimos bastante hoy el tema de personas cuidadoras. Impresionante, mucho aprendizaje. Y cerramos como siempre, Sarela, con nuestra frase del día. ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy en la frase del día les quiero enseñar un parámetro de desapego, porque practicar el desapego en todas sus formas, porque todo es temporal, momentáneo, no podemos controlar ni la desaparición, ni la muerte, la extinción de personas o objetos. Aceptar este hecho nos quita un gran peso de encima. Vivir con desapegos. Muy adecuado para este gran ejemplo de las personas cuidadoras. Bueno, nos vemos la otra semana como siempre en nuestro programa. Están todos invitados para que se contacten con nosotros, nos escriban. Han llegado varios correos. ¿Y a qué correo nos pueden escribir nuestros oyentes, Sarela? discapacidadenaccionsantander@gmail.com.co. Bueno, entonces los esperamos la otra semana. La próxima semana nos encontraremos aquí en este mismo espacio. En Discapacidad en Acción.